¿Qué me dices? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, pues yo llevo ya un tiempo en el clínico, soy psicólogo, como dice Emilio. El motivo de estar en el hospital fue para ver personas con esclerosis lateral amiotrófica. Luego han ido surgiendo pues, mi utilidad en otras personas, en otros pacientes con problemas respiratorios. Y no sé, me gustaría empezar por una situación que se dio, que fue la creación en el servicio de la unidad de la disnea de pacientes no con ELA, sino con problemas respiratorios que necesitaban ventiladores, en el que a través de un neumólogo rehabilitador y de un psicólogo lo que vimos, o como se generó la historia, fue de que personas ante el ventilador que ha contado Emilio y las pruebas funcionales de la capacidad de fuerza vital y de tos, etc., ante pruebas funcionales similares, los que nos decían la gente, cuando hablamos con ellos, es que la sensación de disnea subjetiva era diferente. Es decir, que ante parámetros médicos o funcionales muy iguales, la gente nos decía cuánto te ahogas de 0 a 10, y algunos decían 3 y algunos decían 9, y eso yo no sé qué os parece a vosotros, pero indica que no solamente es la capacidad del diafragma, con perdón, el que hace que no lo pasemos bien o mal ante determinadas circunstancias, ¿no? o dificultades de la vida. Yo quería que vieseis esta foto, no sé qué os sugiere. ¿Qué os parece? Familia feliz. Gracias. ¿Qué más? Unidad. Unidad. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué emociones? ¿Qué? ¿Dónde está el enfermo? ¿Que hace frío también? ¿Qué emociones os genera? Tranquilidad, muy bien. Bueno, habéis dicho emociones positivas, ¿no? Pero también, como ha dicho Ignacio, que está muy bien, imaginamos que cualquiera de los miembros pues, se pone enfermo. ¿No? Es lo que nos encontramos en el hospital a priori. Cuando viene una persona nueva a conocernos al clínico, se sienta una persona delante de nosotros, hablamos con alguien, pero hace falta muy poco ratito para darte cuenta de que no es, da igual a quién cojamos, de que no solamente es la persona, sino que parece ser que hay un entorno muy diferente a cada una de las personas que se sientan, que hace que la percepción de sufrimiento, y ya parece que se asocia a lo que os contaba de la unidad de la disnea, parece ser que hay otros ingredientes, no solamente fisiológicos, que hacen que la percepción global sea diferente. Si ponemos a alguien enfermo, ¿cambia para los demás 4 la vida? ¿Cambia mucho? ¿Qué emociones suscita si vemos que se pone malito él? Proteccionismo, por ejemplo. Preocupación. O sea, que parece ser que hay otras emociones, ¿no? También negativas cuando hay... En definitiva, cuando va alguien a un hospital o cuando alguien se encuentra en una situación de vulnerabilidad física, por enfermedad o por otro motivo, lo que demanda, ahora lo hablaremos entre todos, ¿no? Pero lo que demanda cuando va a que le atiendan, no, vosotros me imagino que no sois un músculo, ¿no? Ni sois un pulmón, ni sois un corazón, sino que vais precisamente con otras cosas, con la familia, con los miedos, con las preocupaciones, etc. En esta unidad de la disnea que os contaba, y hablando de los factores que estaban relacionados con el bienestar global o cómo se afronta una dificultad, uno de los factores que vimos fue la capacidad del cuidador de ayudar. Es decir, cuando una persona se vuelve una persona menos independiente o más dependiente, no es lo mismo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que ante una demanda de estoy cansado, por ejemplo, o me fatigo al hacer determinadas cosas, no es lo mismo que el cuidador que tenga al lado le diga, pues tendrás que esforzarte, tendrás que hacerlo tú, venga, muévete, que tampoco es para tanto, no me imagino que podrás, o no me pidas tantas cosas que te traiga de la cocina, levántate tú si te da la gana. Además, no creo que sea para tanto. No sé si estáis de acuerdo conmigo que esa situación es diferente, por ejemplo, en otra hipotética, en el que el cuidador, que tampoco digo que sea bueno ni malo, simplemente digo que la actitud de otro cuidador diferente que pudiese ser, tranquilo, no te preocupes, tú quédate sentada que yo te traigo todo lo que necesites.
la situación familiar os parece que es diferente, solamente cambiando el estilo de percepción que hace un cuidador que está con una persona más dependiente? ¿Consideráis que es un factor que puede influir en la evolución o en eso que llaman adaptación de la enfermedad o en eso que llaman el estilo de afrontamiento? Así que parece, es una frase yo creo que muy bonita, si la queréis leer, sino que otra vez sigan apareciendo, y hace ya tiempo, pues circunstancias que hacen que la percepción global de la persona haya que tener otros aspectos, ¿no? que para eso que llaman de la atención integral, la atención global de las personas que tenemos alguna enfermedad, parece ser que está más relacionado también con otros aspectos de la vida, no solamente con un buen ajuste del ventilador, que es imprescindible para estar bien, pero que parece ser que hay otras cosas. Y en este punto sí quería preguntaros que ante esa foto que hemos visto antes, si alguien se pone enfermo, ¿cuál pensáis que es el objetivo global para encaminarlo a las emociones que decíais vosotros dos, por ejemplo, de unión, de estar mejor, de bienestar, habéis dicho familia unida? No sé. ¿Cuál es el objetivo de la práctica clínica? ¿Cuál es el objetivo? ¿Puedo preguntarte tu nombre? Lola. ¿Y qué esperas, Lola, con ir al Clínico de Valencia de forma global? Responde lo que te dé la gana. ¿Para qué? Para prevenir problemas mayores o ¿Para qué? para estar tranquila. Para estar tranquila. Para estar tranquila, perfecto. Gracias por apasionarte a preguntas, pero para estar tranquila, al final, no sé si os parece, para sufrir menos. ¿Sufrimiento? Es decir, que la disminución de incertidumbre, como veremos después, parece ser también un medio para sufrir menos, para percibir la disnea, de la unidad de la disnea, como no 8, sino como 3 o algo así. ¿Y qué es el sufrimiento? Porque los neumólogos evalúan muy bien determinadas cosas, los psicólogos también, incluso eso de la ansiedad, de la depresión, incluso ahora hay cuestionarios de espiritualidad, de apoyo social, de sobrecarga del cuidador, hay muchas cosas de medir, pero eso del sufrimiento a veces los sanitarios nos perdemos, no lo sabemos muy bien, y hemos dicho que es el objetivo global. Si estáis de acuerdo o si alguien de la sala no está de acuerdo en que al final el objetivo de que vengáis al congreso, de nuestra práctica clínica diaria, de que Lola se vaya de Andalucía, ¿no? No sé por qué a Valencia sea justamente para disminuir sufrimiento. ¿Alguien no está de acuerdo en esto? Bueno, pues ¿qué es eso de sufrimiento? ¿Alguien se aventura? Cuando todos hemos sufrido, ¿no? Que también es la paradoja de esta historia. Pero sufrimiento no es dolor, ¿no? O sea, el dolor genera sufrimiento, pero no el sufrimiento siempre es dolor, o algo así. La incertidumbre, como dice Ignacio, es sufrimiento, si os parece. Es algo también emocional. Es decir, ¿cuál es tu nombre? Manuel, es decir, que para ti, desde tu forma de ver las cosas, por tu experiencia previa, por tu vida, una forma que hace en tu caso, si no me llevas la contraria, para disminuir sufrimiento, es tener las cosas más controladas. Es tener mayor percepción de control de la situación. ¿Os parece? Porque tenemos mucho en común. Bueno, yo no sé, yo con Manuel, yo no sé los demás, yo tengo mucho en común con Manuel que ante una dificultad necesito tener percepción de control para que esto, algo así como que no me desborde, ¿no? Es decir, que por un lado está la... ¿También te imaginas cuántas veces has sentido saber cómo actuar, ¿no? Es decir, y a veces incluso te ríes, ¿no? Y a veces lloras tú también y te enfadas. Parece que hablas como un ser humano. Perdón por la broma. Claro que sí.
no sé, hay una cosa por ahí que es la percepción de control ante las dificultades que nos permite anticiparnos, como dice él, disminuir la incertidumbre, saber qué va a ocurrir. Es decir, que parece ser, según estáis diciendo, que el sufrimiento ante una enfermedad, ante una situación de vulnerabilidad, la percepción de control es algo que nos va a amortiguar el proceso de enfermedad, prestando mucha atención a no intentar controlar que no se pueden controlar, ¿no? Porque entonces entramos en algo así como la ansiedad o como la sobreatención, algo así. Cuando intentamos controlar, no sentir miedo ante determinadas circunstancias, pues, hablando de las emociones, Manuel, ¿alguien de aquí de la sala no ha sentido miedo en algún momento? ¿Tristeza? ¿Enfado? Bueno, pues el que intente no sentir eso, pues paradójicamente va a tener mucha más emoción negativa, mucho más. También pasa por la aceptación, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? De que hay eventos vitales que suscitan determinadas emociones y la cuestión quizá o el objetivo sería que no nos desbordase, ¿no? Yo puedo estar muy angustiado cuando tengo un hijo, posteriormente tengo 2 abortos, en el 4.º embarazo, cuando se ha fastidiado el asunto en la semana 9ª, a ver quién es el guapo que en la semana 9ª del último embarazo no tiene miedo. Ese intento de no sentir miedo yo no lo voy a conseguir. Es decir, que también parece que esa percepción de control no pasa por dejar de sentir emociones, sino que se trata de colocarlas en algún sitio que parece que nos hagan menos daño y que nos permitan hacerle frente. El miedo es muy útil. Si no tuviésemos miedo, yo no llevaría casco en la moto, por ejemplo, o si no existiese el miedo, Lola no llevaría a su peque a Valencia, si me permites, ¿no? Es decir, que el miedo es adaptativo hasta cierto punto que nos desborda. Si yo el miedo que tengo a las motos es tal que no me permite ni montar en una moto ni viajar, entonces posiblemente se convierta en una fobia, igual que el hablar de una enfermedad. Hay cierto grado, lo que hace el miedo, la incertidumbre, lo que hace es un mecanismo de defensa para preguntar a Emilio, ¿no? Para en una consulta externa ir a ver qué me está pasando, aunque la información a veces pueda ser dolorosa, que francamente lo es. Pero que nos permite ese equilibrio, ¿no? De que no nos atenace tanto como para no abordar o no hacer un afrontamiento más activo de la historia, pero tampoco tan bajito como significaría que no nos importa o algo así. Bueno, pues parece esto, ¿no? Que no todas las personas sufrimos igual. Esto es lo que vemos en el hospital, ante cualquier historia. No sé por qué nos empeñamos a buscar soluciones conjuntas cuando somos tan diferentes, ¿no? Toda la gente que de aquí no pregunta la misma información, ¿no os parece? Y no le preocupan las mismas cosas. Y no todo el mundo hace negación, ni a veces no todo el mundo nos resguardamos en familiares. Algunos no tenemos cuidadores, algunos no tenemos, no sé. Es decir, que las circunstancias surgen y digamos que generan una situación global de la persona que al final se traduce en una adaptación, en un afrontamiento diferente en unos y otros. Eric Cassel, yo jamás, mentira. Últimamente hace años que no hablo en ningún sitio sin poner esta diapositiva porque creo que es crucial, ¿no? ¿Os gusta la frase? Sí. Está bien, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues decir que el sufrimiento, que algunos los asociáis al dolor, otros no, pero en definitiva, o a lo que se ha llegado más a la conclusión para que podamos manejar esto del sufrimiento, cuando llega la gente al hospital, poder empezar a abordar sufrimiento, ya que hay otros componentes más específicos como la capacidad de toser o el manejo de secreciones, o el manejo de la ansiedad, o el manejo del apoyo social, o el manejo de la sobrecarga, o el manejo de los papeles para solicitar una silla de ruedas con motor. Amortiguan, hacen cosas siempre dirigidas al mismo objetivo que es el sufrimiento, pero decíamos de forma más global para poder atenderlo que el sufrimiento está explicado como el desequilibrio entre lo que nos amenaza una historia, cualquier situación vital, no en lo que amenace, sino en lo que creemos que nos amenaza y en los recursos que tenemos para hacerle frente. Mejor dicho, en los recursos que creemos que tenemos para hacerle frente. Si yo viniese a hablar con vosotros y fuese muy, muy amenazante porque he hablado muy pocas veces en público, porque me han dicho que este grupo de personas hacen unas preguntas súper complicadas
y además viene Emilio a verme y además nos vais luego a preguntar cosas, no me ha dado tiempo a prepararlo, además es algo que no hago habitualmente y creo que no soy capaz de... ¿Me explico? El desequilibrio es muy alto y mi sufrimiento, ¿cómo sería? Pues posiblemente me lo pasaría regular y llevaría a lo mejor, como nos pasa a todos al principio, a lo mejor un par de días sin dormir demasiado preparando esto en exceso. Pero bueno, quizá el sufrimiento, ¿me entendéis? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que el sufrimiento en ese desequilibrio de lo amenazante que supone para mí una situación y los recursos que creo tener para hacerle frente, hacen que sufra menos o no. No es lo mismo que yo venga y digo, bueno, pues he hablado otras veces, muchas veces de esto, es a lo que me dedico, se trata de contar de lo que hago. Además, si me preguntan algo y no sé responder, pues yo diré que no. Además, otras veces ha salido medio bien. ¿No os parece que es un componente de afrontamiento emocional basado en la práctica que hace que cuanto menos desequilibrio haga en lo amenazante y los recursos que creemos, pues menos sufrimos? Por eso la gente en la unidad de la disnea decía 4 o 5, un paciente con EPOC que dice, sé muy bien, y ya me baso en tu información acerca de la enfermedad, por ejemplo, sé muy bien en qué fijarme cuando tengo una exacerbación del EPOC, sé fijarme que no tengo que ir a acudir al médico a menos que la fiebre pase de 38 o de que empiece a tener mocos más verdes, antes no tengo que preocuparme. La gente que no tiene esa información y no tiene ese recurso personal para identificar cuándo recurrir, como decías con la saturación, ¿no? Hay que saber muy bien para tener recursos o saber a quién acudir cuando va a aparecer una dificultad. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero eso disminuye amenaza. Hablabais de percepción de control, hablabais de sufrimiento, disminuye amenaza y aumenta recursos. Así que ahí tenéis, no sé si empezar por vosotros o por nosotros, ahí tenéis mucha tarea de afrontamiento. Luego hay una diapositiva que dice la información duele mucho, pero la desinformación duele mucho más. Es decir, que se requiere de un afrontamiento, aunque duela, de mirar, pero también tenemos mucha tarea, los profesionales sanitarios, para disminuir amenazas y recursos, y aumentar recursos, perdón. Imaginaos qué cosas tan de cada uno. Si pinchamos, si ahora en la salida pinchamos a todo el mundo el dedo con la misma intensidad y nos preguntan que puntuemos de 0 a 10 el dolor, ¿puntuaremos todos 4 con 2? Pero si es el mismo daño, si es el mismo dolor. Por ejemplo, están más acostumbrados, o a lo mejor algunos nunca le han pinchado, o alguno está muy acostumbrado a que le pinchen, o otro... Si es por una buena causa, eso amortigua el dolor a veces, ¿no? ¿No? ¿Son componentes emocionales que amortiguan o no? Vale. Ahora ya el objetivo no es disminuir sufrimiento, ahora el objetivo, si os parece, es aumentar recursos y disminuir amenazas de esta historia. Evidentemente, no vamos a preguntar qué os amenaza a cada uno en relación a esta enfermedad, pero todos diríais que hay cosas que os amenazan y que os hacen sufrir, ¿sí o no? Ante cualquier evento. Así que, ¿qué dices? Los políticos, tú siempre huyendo de eso de las emociones y te metes por ahí por otro lado. Manuel, jo. Es decir, que si percibimos menos amenazas y tenemos más recursos personales que debemos tenerlos para hacerle frente, tenemos lo que has dicho tú, o habéis dicho también por ahí, mayor sensación de control ante el evento. ¿Cómo os gustaría que se acercasen a vuestro sufrimiento los profesionales sanitarios? ¿Os habían hecho esta pregunta alguna vez? Venga. ¿Cómo os gustaría que os acercasen a vuestro sufrimiento? ¿En serio? Participad. Para mí, lo primero que tiene que hacer es observar a todos los profesionales que estén con humildad. Porque llega y le dice, yo soy pobre, y dice, ay, sí, muy bien, que no he visto nunca, además no se acuerda ni del tema. Conocimiento, humildad. ¿Qué más? Familiar. ¿Qué? Con empatía. ¿Qué más? Y si no las hay, con empatía, ¿no? Y si no las hay, con humildad. O si no las hay, con conocimiento. O si no las hay, sabiendo dónde, teniendo la seguridad
de que el conocimiento que se están transmitiendo está basado en que tiene ese profesional que tiene proximidad con donde se está haciendo las cosas, ¿no? Importante. Otra vez es percepción de control, ¿no? Vale, ¿qué más? ¿Cómo os gustaría que os tratasen? Vale. Pues sí, esto lo hemos dicho aquí y está muy descrito. Por un lado, evidentemente conocimientos. La cuestión es que todas estas esferas se requieren con unos mínimos exigibles. Es decir, que cuando decimos que ante cualquier enfermedad no es que no todo el mundo valga, sino que se requieren unos requisitos de mínimos para hacerle frente, esto está muy consensuado ya. Y conocemos todos profesionales sanitarios que tienen unos conocimientos excepcionales, pero a lo mejor eso de la humildad o la empatía que tú decías, pues a lo mejor no está. Y está muy bien tener conocimientos, es imprescindible, estoy hablando de mínimos exigibles, pero a lo mejor en ese camino de la disminución del sufrimiento, cuando tú vas al hospital a que te den sensación de control, a sentirte mejor, a lo mejor cuando no hay solución, que tú decías, ojalá tuviese alguien, ese periódico que ponía Emilio en la presentación de hemos encontrado la solución, ¿no? Pero cuando no, se trata de irnos allí diciendo, pues me siento apoyado o, como ha dicho Ignacio, o tengo la sensación de que le importa un pimiento a esta persona, por muchos conocimientos que se tenga. ¿No? No siempre. Digo que somos personas que podemos tener, que va independiente además, los conocimientos que tenemos acerca de las cosas, están las actitudes que ahora veremos cuáles son, que ya habéis dicho una que es la empatía, pero la empatía de verdad, la empatía del llegar a un sitio cuando hablas con alguien y en la medida de lo posible soltar boli o soltar ordenador. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de estar con John Kabat-Zinn en Madrid, que es un médico de Massachusetts, que fue el fundador de la clínica del dolor basada en mindfulness. No sé si habéis oído mindfulness, que es una técnica de meditación que bueno, luego si queréis podemos hablarlo porque nada trascendental, además está muy basada en reacción neurofisiológica, hay unos correlatos importantes, y fue a Madrid y decía lo de la humanización de la medicina, cuando fue una vez con su madre al médico y el médico, el geriatra, le empezó a hacer preguntas a la madre mirando el ordenador, sin preguntarle cómo estaba ni cómo se sentía, y cuando terminó la reunión y era un médico muy experto, la mujer dijo, no he entendido nada de lo que me ha dicho usted. Así que, aunque haya muchos conocimientos, parece que para sentirnos, no con simpatía, no con cariño, no con proximidad, sino con sensación de que me están atendiendo de verdad, parece ser que hay cosas que son las actitudes como estamos hablando. Pero también no solamente basta con actitudes, sino también se requiere tener una capacidad de comunicación adecuada basada en esas actitudes. Alguien puede tener una actitud ante el sufrimiento muy buena, de ayuda, pero si cuando le preguntan, no sé, entonces me voy a morir, y este que tiene muchos conocimientos y muchas actitudes ante el sufrimiento le dice, hombre, pues todos nos tenemos que morir, por ejemplo. Se requieren también de habilidades de relación, ¿os parece? Y todo bajo el paraguas muy descrito de respetar la decisión del paciente, que aquí se habla muy de boquilla, muy rápido de la ley 41/2002 del principio de autonomía del paciente, pero a veces cuando vamos a los hospitales y tenemos que dar una información muy delicada, a veces nos basamos, por no hacer daño, creyendo que no vamos a hacer daño, damos toda la información al familiar pensando que a lo mejor son de goma o son de plástico y que puede recibir, como no es el que está justamente enfermo, se le puede decir y ya veremos cómo se le dice al familiar, ¿no? Además, el familiar dice, no se os ocurra decírselo a él, que lo está pasando muy mal, tiene una mala temporada, tiene mucho estrés, además está tomando pastillas para los nervios, ni se os ocurra decirle. Y entonces damos rienda suelta y le decimos al cuidador, y ¿cómo es el cuidador? Pues hay pacientes que preferimos eso y otros que no. Hay otros que... Hay uno que denuncia por eso y hay gente que lo pide, que no me informéis más. Pues la única manera que tenemos para saber, para acertar, ya que no hay protocolos específicos, es esa habilidad de relación. Esto es lo que decía Kabat-Zinn creo que fue en febrero, ¿no? Cuando estuve en Madrid, o incluso en marzo. Está bien, ¿eh?
cuando está presente, cuando está ahí, cuando en ese momento, si me permitís la expresión, le importáis más que los propios hijos del profesional. No estoy diciendo una barbaridad. Luego, cuando os vais de la habitación, no. Pero en ese momento, a mí me ayudó a verlo de esta forma. Sois lo que más me importáis del mundo, y repito, por encima de mis hijos, hasta que salgáis. Luego, ni mucho menos. Porque si no, y luego, en cada momento, al igual que cuando estamos escribiendo, lo ideal sería escribiendo, y cuando estamos duchándonos, lo ideal sería estar duchándonos, y no estar en otro sitio, ¿no? Es difícil, ¿no?, estar duchándose y estar pensando en la ducha, y no estar diciendo, tengo que ir al hospital, tengo que ver luego a esta persona, luego tengo que preparar el congreso. ¿Cuántas veces hace que no os ducháis de este modo? Con perdón, que cada uno lo piensa. ¿O cuánto tiempo hace que no coméis de este modo? ¿Me explico? Bueno, pues una de las actitudes que se requieren para alcanzar esa percepción de control, que os llevéis percepción de control, que nos llevemos esa acogida importante ante una situación de vulnerabilidad importante, es justamente estar ahí presente. ¿No os parece? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? Pues, a pesar de todo, hay gente que preferimos el modelo más paternalista que ha estado hasta ahora en la medicina, de usted es el que tiene la bata, pues usted dígame qué tengo que hacer y ya está, ¿no? Que eso está muy bien, y entonces, salvo cuando una persona que se fía de lo que le dice un profesional sanitario, están relacionadas otro tipo de cosas como son los valores o como son las vivencias de la vida, ¿no? Que el profesional sanitario puede controlar muy bien del ventilador, pero imagínate que cuando empieza a usar el ventilador, por la noche se lo quita y está perfectamente configurado, y dice el neumólogo, pues no lo entiendo. Pues no es lo mismo que la persona se lo quite porque le moleste la nariz, que porque tenga antecedentes de claustrofobia, porque tenga antecedentes de ansiedad, o porque está hasta las narices de la vida y no quiere llevar ventilador, yo qué sé. En los casos 4 que he puesto al azar, las soluciones son muy diferentes. Así que el único medio que nos queda, huyendo, si os parece, del modelo paternalista de relación médico-paciente, pues surgió el modelo informativo. Dijeron, vale, ¿no queréis modelo paternalista? Pues yo os informo de los pros, de los contras, de los porcentajes de que puede ocurrir cosas y ya me decís mañana lo que es. Bueno, pues parece ser que tampoco. Y hay un modelo en medio, que es el modelo deliberativo de relación en la práctica clínica, que se resume de este modo. Tendemos los sanitarios a hablar mucho, a no dejar hablar, a no preguntar, a ver, ¿cómo toses? ¿Cómo duermes? ¿Cómo comes? Y nos olvidamos a veces justamente de lo que estamos hablando de, bueno, ¿cómo estás? O ¿por qué has venido aquí? O ¿cómo te encuentras? ¿No? ¿O qué necesitas? Eso identificaría las amenazas, ¿no os parece? Específicas de cada uno. Si nos hicieran estas preguntas, esto nos ayuda a nosotros. Eso las hace Emilio, estas las hago yo y nos las ponemos en conjunto. Antes, cuando la gente no llevaba un ventilador, nos preguntábamos otras cosas. Ahora nos preguntamos ¿por qué? ¿O por qué dice la persona que por qué no lo quiere llevar? Si está perfectamente configurado, no lo entiendo. Si lleva el mejor aparato, el de Philips, no sé qué. ¿Estáis de acuerdo conmigo que identificaría amenazas y nos daría la información perfecta a los sanitarios para poder proporcionaros los recursos en función de lo que necesitáis? Vale. Pues son preguntas abiertas, tampoco... Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Hacerlas, porque cuando venís a consulta externa, aparte de que hay poco tiempo, aparte de que venís de fuera, de que se vienen con prisa, aparte de que tendemos a evitar determinadas emociones. Si el médico no me dice nada de esto, es que yo soy un caso diferente y no tengo que preocuparme de eso. O sea, que hay dificultades tanto por parte del sanitario como por parte del paciente y la familia, ¿no? Que a veces romper esa barrera es complicada para poder llegar a las preocupaciones o a las principales preocupaciones. Y esto sí me interesa mucho saber vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo que es difícil preguntar y que nos respondan ante temas delicados, ante miedos percibidos más nuestros, más de dentro? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Ocurre eso? Si lo que te dice no te gusta, es súper racional lo que me dices, me parece muy, muy lógico. Lo que pasa es que el impacto inicial, ¿no?, que puede suscitarnos esa respuesta o ese miedo,
lo que estamos, o lo que nos dice un poco la experiencia, lo que estamos viendo es que justamente va a ser menos amenazante cuando no nos montamos determinados castillos, o cuando nos preocupa algo nos podemos imaginar muchas cosas que pueden tener o no relacionadas con nosotros, hasta que alguien que solicitabais y que pedíais, alguien con conocimientos de verdad, nos diga, pues me temo que en tu caso sí, que ya habría que manejarlo. Pues entramos en un mundo importantísimo. ¿Cómo te llamas? Carmen. En las habilidades necesarias de mínimos que tienen que tener los profesionales sanitarios a la hora de transmitir no solamente malas noticias, sino dificultades, ¿no te parece? Bueno, pues estas son las actitudes que se requieren de mínimos. Y hablaba de la empatía de verdad, la empatía de quitarnos un poco la mesa del medio, de estar mirándonos como nos estamos posiblemente mirando ahora y de realmente hacernos cargo de lo que te pasa, ¿no? de estar presente, que es lo que decía Cavazzi. Y luego aceptar que podemos no estar de acuerdo con lo que opina. Pero ¿cómo no quiere ponerse esto? No lo entiendo que no quiera. Si le estoy dando una solución perfecta para... ¿Por qué no? Es decir, que también tenemos que estar muy pendientes nosotros de aquello que va en contra de lo que se supone que debería hacerse. En pacientes con ELA lo vemos muchas veces, que habrá hospitales donde por cultura de hospital, por sitio donde esté, por recursos sanitarios, puede ser que se considere de forma global que vivir con una traqueostomía es algo que no es vida, y eso va a ser un medio para cuando me preguntéis, ¿pero usted se haría la traqueostomía como paciente? Pues yo diría, lo he dicho. He tardado 1,5 segundos en decir, si yo soy un médico relevante en el que pedís confianza, si esa persona se hace la tráqueo, pues ni de broma, ¿no os parece? Es decir, que hay que ser muy cuidadoso a la hora de facilitar esa autonomía en la toma de decisiones, ¿no? de ser muy objetivo y valorar muy bien a través de esas preguntas que hemos dicho antes la necesidad real que tiene la persona, ¿no? Y hay medios para hacerlo. Y luego, pues algo que decía Ignacio, como es la humildad o la congruencia, la veracidad, ¿no? De que cuando no sé algo, pues te lo digo, pero cuando sé algo te lo digo con la seguridad que lleva. Si la información es dolorosa, pero la desinformación mucho más, y a veces huimos de lo inevitable, como son determinadas emociones que suscita determinados momentos de vulnerabilidad, no nos queda más remedio, o parece que se desprende que hay que tener una buena comunicación. Paciente profesional sanitario, aunque duela, aunque Carmen te dé susto saber determinadas cosas, yo no sé si opinas como yo de que tarde o temprano va a llegar, no lo que decíais, de anticiparme, hay gente que necesita más anticiparse, hay gente menos, pero también te decía que es muy racional lo que dices, es muy humano. Cuando yo toco fuego y me quemo, pues aparto la mano, ¿no? Ante las emociones negativas es muy difícil hacer ver que tenemos que vivir con determinadas emociones negativas. Tendemos a esquivarlas por la vida todo el rato, es una condición humana también esquivarlas, cuando en realidad es lo mismo que intentar desenroscarse un brazo. Yo a los pacientes les digo, desenróscate el brazo y ponlo ahí. No puedo, me dicen. Digo, bueno, pues hazlo con el miedo. Inténtalo con el miedo. Tampoco. Así que también parece ser que no solamente esta relación, sino que esta relación es importante, ¿no os parece? Y que esta es muy importante. Por el ejemplo que os he puesto al principio con lo de la unidad de la disnea. En función de la relación cuidador principal y paciente, otro ejemplo diferente, que llegue el familiar y diga, todo lo que va surgiendo me lo vas diciendo a mí. Ya no solamente pacto de silencio en cuanto al diagnóstico, sino en todo lo que va ocurriendo. Mi mujer lo está llevando muy mal, todo lo que sea me lo vas diciendo a mí, que yo ya se lo iré diciendo en casa poco a poco. ¿Qué os parece? Conclusión. Tiene que haber una comunicación lo más fluida posible, a pesar de las emociones negativas que suscitan, ¿no? Con la frase que hemos dicho de la información duele, pero la desinformación parece que mucho más. Y luego hay cosas que facilitan en este sentido. Pues lo que has dicho tú, que tendemos mucho a hablar, a explicar, a escuchar. Preguntas abiertas. ¿No? Y luego hay cosas que solemos también hacer.
a veces por proteccionismo, es decir, que con la intención de ayuda a veces no es que yo quiera hacer daño, sino que no sé cómo manejarme en esta situación. No sé cuando me pregunta mi hijo si va a tener que llevar siempre el ventilador, pues no sé, intento proteger. Y entonces a veces pues eso que hemos visto ahora mismo pues no es fácil. O no solamente con un niño, sino en nuestra relación con nuestra pareja, pues ocurre lo mismo. La intención de proteger, pues a veces esa comunicación que asentíais todos, que como que era crucial, como que era importante, pues es muy fácil decirlo aquí, pero hablarlo de otra forma, ¿no? Es complicado. A pesar de los beneficios que estamos aquí hablando que tienen, pero no es fácil. Sobre todo cuando nos metemos en ese terreno de lo emocional, de lo que genera daño, de lo que genera susto, de lo que genera incertidumbre, miedo. Pero lo que decíamos, si no me dicen al médico es que conmigo no tiene que ver y yo no preguntaré, ya lo pedirá. ¿No? Pues sin haberlo hablado con Emilio hemos coincidido en la misma foto. Y gracias por la atención.